Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bueno, tomemos nuestras Biblias para continuar con nuestro estudio. Estamos considerando a la única iglesia verdadera. Por favor, leamos juntos Mateo capítulo 16, comenzando con el versículo 13. En este remarcable pasaje, el Señor Jesucristo hace algunas declaraciones referentes a la confesión de Simón Pedro y referidas al Señor. Dice en el versículo 16, en realidad Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante este testimonio Jesús respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estos versículos son de vital importancia. Si no observamos cuidadosamente estos versículos, no comprenderemos el uso que el Señor hizo de la palabra iglesia. Recuerde que Él dijo: edificaré mi iglesia. Hay varias interpretaciones respecto a estas palabras del Señor Jesús y de lo que exactamente quiso decir. Primero, nuestro Señor describe la condición de bienaventuranza que Pedro había llegado a tener por reconocerlo como Mesías, un hecho que la nación de Israel había rechazado. Los judíos consideraban a Cristo como alguien parecido a Juan el Bautista o a algunos de los profetas, pero Pedro reconoció en él al Hijo de Dios, al Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro había descubierto en Jesús lo que Dios el Padre intentaba que todos los hombres vieran en su Hijo. Por eso Pedro recibió la bienaventuranza, la cual pertenece a todos aquellos que hagan el mismo descubrimiento que Pedro. Cuando usted reconoce el señorío y la deidad del Señor Jesucristo, es entonces que la bendición vendrá sobre usted, no por una simple comprensión mental o fe intelectual, sino acompañada con una confianza que viene de corazón, viene del corazón. Pedro y el resto de los discípulos estaban ahora listos para recibir la revelación de nuestro Señor concerniente a su iglesia. Por lo tanto, Cristo continuó con estas palabras: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra griega para Pedro es Petros, que significa una piedra pequeña. En sustancia, Jesús le estaba diciendo: ahora tú eres una pequeña piedra, Pedro. Tú eres un fragmento de la roca original, tal como te lo dije antes. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Cefas significaba piedra, y usted puede encontrar esta referencia en Juan 1:42. Aquí en Cesarea de Filipos, Cefas recibió su nuevo nombre, convirtiéndose en una nueva piedra pequeña. Y Pedro comprendió que con tales piedras vivas, Cristo edificaría su iglesia, porque como vocero del grupo de los discípulos, Pedro vio cómo muchas piedras vivas eran añadidas a la iglesia. Más tarde, en su primera carta, en su primera epístola, Pedro lo escribió. Dijo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Continuemos ahora observando el texto. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí la palabra griega para roca no es la misma que la otra palabra. Aquí es Petra, que significa roca grande, algo más sustancial que una pequeña roca. Cristo le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tú eres una pequeña roca, pero sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. El doctor Dehan, con quien tuve una rica amistad por muchos años, observó una característica en el versículo. Él decía: antes de la palabra Petra o piedra grande, el artículo definido se usa indicando que hay una sola piedra grande.
Pero antes de la palabra Petros, que significa piedra pequeña, no se usó ningún artículo, lo cual indica que Pedro no era la única piedra pequeña, sino que él era una de muchas otras piedras pequeñas. Ahora, ¿quién es la roca base sobre la cual se construirá la iglesia de Cristo? Ciertamente no es Pedro. Si Pedro fuera el fundamento, nuestro Señor Jesucristo le hubiera dicho: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero Jesús no dijo esto, ni tampoco se refirió mucho más al asunto. Aquí la roca no puede referirse a ningún otro más, sino a Cristo mismo. El apóstol Pablo dijo sinceramente en 1 Corintios 10:4, y la roca era Cristo. Escribiendo en la misma epístola, Pablo incluyó estas palabras en 1 Corintios 3:11. Él dijo: porque nadie puede poner otro fundamento, roca fundamental es eso, que el que está puesto, el cual es Cristo. Pedro nunca dijo que él era la roca sobre la cual se construiría la iglesia. Y más aún, este mismo apóstol escribió exactamente lo que el Espíritu Santo le dijo que escribiera en su primera carta. Obsérvelo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, comenzando con el versículo 6, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora bien, Pedro y el resto de aquellos discípulos a quienes Jesús habló en aquella oportunidad eran judíos, y judíos que conocían las Escrituras en hebreo. Ellos podrían llegar solo a una conclusión: que esta figura de dicción, la roca, era también un símbolo de la deidad de Cristo, puesto que esto estaba establecido claramente varias veces en el Antiguo Testamento. Tome nota, por favor, en Deuteronomio 32, versículos 4, 15, 18 y 31. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 2, 32 y 47. En el Salmo 18 y versículo 2. En el Salmo 61, 2 y en el Salmo 62, 2. Cualquier iglesia construida sobre un fundamento que no sea el Señor Jesucristo no es la verdadera iglesia. Ahora, regresemos al texto que contiene la primera mención de la palabra iglesia allá en Mateo 16. Y continuando, en versículo 18, el Señor dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades aquí corresponde a la palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento. No significa el lago de fuego, que es el lugar final para Satanás, los demonios y los seres humanos inconversos. No. La palabra es usada 4 veces en los Evangelios y siempre por el Señor Jesús. Usted la encontrará en Mateo 11:23, en Mateo 16:18, en Lucas 10:15 y en Lucas 16:23. Entienda que significa la morada intermedia de los muertos. Es que antes de la resurrección de Cristo, todos los muertos, salvos y perdidos, iban al Hades. Una sección del Hades, llamada paraíso, estaba reservada para los salvos. Es aquí donde el Espíritu de Cristo estuvo entre su muerte y su resurrección. Luego de su resurrección, ascendió al cielo llevando con él a los santos del Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que leemos en Efesios capítulo 4 y versículo 8. Ahora, cuando los creyentes mueren, ellos van a estar con Cristo, ausentes en cuerpo, presentes con el Señor. Ahora, esto está registrado en 2 Corintios 5, versículos 6 al 8, y Filipenses 1, versículos 23 y 24. Entonces, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia? No quiso decir lo que comúnmente se piensa, que la iglesia triunfará sobre el diablo y el mal en la tierra. No, en primer lugar, ni el diablo ni los demonios están en el Hades.
Yo creo que nuestro Señor estaba enseñando que la muerte nunca puede vencer su iglesia. Cristo es la cabeza viviente de la iglesia y ésta nunca puede morir. A los miembros individuales de su iglesia se les prometió perpetuidad por medio de la resurrección. La iglesia de Cristo es una iglesia permanente. Las iglesias locales han sido levantadas y han muerto. Se levantaron denominaciones y luego murieron. La iglesia ecuménica emergente está condenada a muerte y desaparecer, pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo vivirá por siempre. El Señor Jesús concluyó el Sermón del Monte con una solemne advertencia. Sus palabras no estaban dirigidas a su iglesia porque la misma no había sido aún fundada. Ciertamente se aplica muy definidamente a cada ser humano, a cada individuo. El Señor Jesús advirtió en contra de los falsos profetas y maestros, y luego el Rey advirtió a cada individuo sobre cuál fundamento debían construir. La persona que escucha y obedece lo que Cristo enseñó y construye su esperanza eterna sobre Cristo mismo es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La lluvia, la inundación y los vientos golpearon la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre una roca. Leemos esto terminando capítulo 7 de Mateo. Por lo tanto, aquel que confía en Cristo construye sobre una base segura. Romanos 9:33 dice: «He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado». Cualquier vida construida sobre la roca divina, el Señor Jesucristo, nunca puede fallar, ni en esta vida ni en la venidera. Ahora, regresando a la afirmación de nuestro Señor, Él concluyó diciendo que aquellos que escuchaban su palabra, pero rehusaban obedecer, eran como el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Vinieron los ríos y los vientos y golpearon la casa, la cual cayó, y grande fue la ruina de aquel hombre. Construir la esperanza de una persona sobre otra persona o sistema religioso, mi amigo, resultará en desastre, tanto en esta vida como en la venidera. Les decía, puede usted leer esto en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27. Los judíos que lo escuchaban nunca antes habían oído una enseñanza como esta. Si ellos hubiesen escuchado sus palabras y lo hubiesen recibido, habrían sido salvos. Pero muchos de ellos lo rechazaron y lo crucificaron, y así se perdieron. Ahora, la iglesia ecuménica está construida sobre las arenas del tiempo. Tienen líderes que niegan que Cristo sea Dios y cuya principal autoridad es su propia filosofía en vez de la palabra de Dios escrita. Tal iglesia está condenada al desastre porque no está construida sobre la roca sólida, el Señor Jesucristo. Bueno, les invito ahora a regresar al texto de Mateo 16. Cuando el Señor hizo su primera declaración respecto a su iglesia, Él dijo: edificaré mi iglesia. Él hizo algo más. Primero se presentó a sí mismo ante Israel como su Mesías Rey, pero cuando Israel lo rechazó, fue entonces que Él introdujo su plan para edificar su iglesia. Sus palabras expresaron con claridad sus intenciones de tener una iglesia y que Él iba a ser su dueño y su fundador. Cuando Él hizo saber esto a Pedro y a los otros discípulos, la iglesia todavía estaba en el futuro. Era un plan para el futuro. En esa declaración, Él utilizó el verbo en tiempo futuro: edificaré. Y aquí nosotros debemos distinguir claramente entre la iglesia e Israel y entre la iglesia y el reino. Mi amigo, escuche esto por favor bien claro. La iglesia no es Israel, ni tampoco Israel es parte de la iglesia. Y además, le digo, tampoco la iglesia es el reino. Dios está edificando la iglesia en el presente, pero el establecimiento de su reino es futuro. Y no se manifestará sobre la tierra hasta que la iglesia haya sido completada y llevada al cielo en el arrebatamiento para estar con su Señor. Ahora, hay una pregunta que surge en forma natural.
que si cuando Jesús hizo esa declaración a Pedro y sus discípulos, la iglesia pertenecía al futuro, entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia? Bueno, examinemos primero lo siguiente. El Nuevo Testamento no es una continuación ni una consecuencia de Israel, y por lo tanto no existe la iglesia en el Antiguo Testamento. Y como la iglesia no había sido formada aún cuando Cristo estaba en la tierra, entonces el nacimiento de la iglesia tuvo que tener lugar en una fecha posterior. Ahora, mantengamos en mente, ¿cuándo comenzó la iglesia? Primero que todo, permítame aclararle que la muerte de Cristo era necesaria antes que la iglesia pudiera ser edificada. La iglesia no pudo haber nacido antes que el Señor se entregara a sí mismo en sacrificio. La muerte de Cristo en el Calvario suplió la necesidad individual del pecador y aún hizo más que eso. Permítame dirigir su atención a una palabra que se encuentra en Efesios capítulo 2, comenzando con el versículo 13. Pablo allí escribe: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, 13 al 16. Si usted tiene su Biblia abierta en estos pasajes, quiero que observe algo en estos versículos. La palabra ambos en el versículo 14 y la palabra dos del versículo 15 tienen un uso significativo en el contexto. Las palabras ambos y dos se refieren a los judíos y a los gentiles. Se refieren a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles. Es evidente en este pasaje de Efesios que la cruz no solo es simplemente la base de la paz con Dios del pecador que cree, sino también el fundamento sobre el cual descansa la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Versículos 22 y 23 del capítulo 1 lo dice. Es el fundamento de un solo y nuevo hombre en el capítulo 2, versículo 15, y es la base para un solo cuerpo en el capítulo 2, versículo 16. Y un solo cuerpo y un solo nuevo hombre es esta nueva entidad formada por creyentes judíos y gentiles, la iglesia. Ahora podemos ver, volviendo a Mateo 10, que la prohibición de Cristo a sus discípulos en cuanto a ir por el camino de los gentiles no fue por falta de amor de su parte hacia aquellos que no eran judíos. Es que en aquel tiempo, en Mateo 10, se predicaba el mensaje del reino. Y el mensaje del reino fue especialmente diseñado para Israel. Pero nuestro Señor tenía un propósito diferente para los gentiles, y este era la iglesia, su iglesia. La maravilla del amor y de la gracia de Cristo se observa en el hecho de que ningún creyente judío sería excluido de la iglesia, aun cuando la nación de Israel le rechazara y le crucificara. En Efesios capítulo 3 aparece la palabra misterio, y el misterio en Efesios 3 no es que los gentiles serían salvos por la gracia de Dios o que un judío sería salvo por la gracia, sino que a través de la muerte de Cristo, tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles serían colocados sobre el mismo fundamento y fe, en Cristo, insertándolos juntos en esta nueva entidad, la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y sobre la cual Cristo mismo es la autoridad soberana. Esta no podía ser formada antes de que Cristo muriera, porque es precisamente la iglesia de Dios que Él había comprado con su propia sangre, de acuerdo a Hechos 20:28. Dicho sea de paso, una iglesia comprada a tal precio demanda el más alto cuidado por parte de sus miembros y sobreveedores. El punto que estoy enfatizando aquí es que la muerte de nuestro Señor Jesucristo era absolutamente esencial antes de que la iglesia pudiera tener su comienzo. Ahora bien, la muerte de Cristo no solo era importante para la formación y fundación de la iglesia, sino que la resurrección de Cristo también era necesaria.
En el plan del Dios Trino para salvar a los pecadores, la resurrección de Cristo era una parte imprescindible. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, continuó con el anuncio de su muerte y su resurrección. Lo podemos leer allí en Mateo 16. Pues leemos así a partir del versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La resurrección de Cristo entonces era una parte necesaria para su evangelio de salvación. Y como la iglesia de Cristo es un organismo viviente, no habría iglesia hasta que Él se levantara de entre los muertos para proveerle a ella su propia vida resucitada. La iglesia debe tener una cabeza viviente para poder sobrevivir. La muerte, resurrección y el ministerio intercesor presente de nuestro Señor Jesucristo son el secreto de la supervivencia y la fuerza de la iglesia. Ahora, la muerte y resurrección de Cristo eran esenciales entonces para la iglesia, pero igualmente esencial era el descenso del Espíritu Santo. Cuando Jesús habló de su regreso al cielo, en Juan capítulo 14, Él prometió enviar al Espíritu Santo como su vicario. El vicario debe hablar y actuar con la misma autoridad y poder que tiene a quien Él representa. Ahora bien, usted habrá notado que en la actualidad existen iglesias que han reclamado esta autoridad y han colocado este poder sobre hombres y aún han designado a ciertos hombres como vicarios de Cristo sobre la tierra, pero muchos de ellos incluso con una mala conducta. Los registros históricos de la inmoralidad de algunos de estos líderes nos demuestran que Jesucristo nunca confiaría su iglesia en las manos de ningún hombre. Mi amigo, la iglesia, corporativamente, y los miembros individualmente necesitan dirección divina, la cual viene del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, la Biblia. Las palabras de despedida del Señor a sus discípulos fueron: «He aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Eso lo podemos leer en Lucas 24:49. La iglesia es la habitación de Dios a través del Espíritu Santo. De acuerdo a Efesios 2:22, no habría iglesia hasta que el Espíritu Santo viniera. Bueno, entonces nos hacemos de nuevo la pregunta: ¿cuándo tuvo su comienzo la iglesia de Cristo? Cualquier intento de contestar esta pregunta coloca al maestro en un terreno controversial, y me doy cuenta de esto, pero tengo que tratar de contestar la pregunta. Permítame intentar una respuesta diciendo esto: yo no creo que la iglesia haya nacido antes de Pentecostés de Hechos 2. Pero ante el riesgo de ser rotulado como ultradispensacionalista, por algunos que conocen esa expresión, y discúlpenme aquellos que no entienden tal vez el término, quiero agregar que tampoco veo que la iglesia haya sido completamente formada en Pentecostés de Hechos 2. En Hechos 1:6, los discípulos estaban todavía esperando el reino. Sus expectativas estaban basadas en la promesa de Cristo que 12 de ellos se sentarían en 12 tronos. El Señor afirmó esto en Mateo 19:28, y por lo tanto procedieron a designar a Matías para tomar el lugar de Judas, formando así el grupo de los 12. Esto está registrado en Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26. Pero en Hechos 2, Pedro dirigió su sermón a los hombres de Judá, lo leemos en Hechos 2:14, y a los hombres de Israel, Hechos 2:22. Las personas presentes en aquella fiesta de Pentecostés eran todavía judíos, de acuerdo a Hechos 2:5, y muchos de ellos eran prosélitos del judaísmo, de acuerdo a Hechos 2:10. Parece bastante claro que aún en aquel tiempo los apóstoles no rompieron completamente con el judaísmo, al menos en sus conceptos y en sus mentes, porque continuaron adorando en el templo judío de acuerdo a Hechos 2:46 y a Hechos 3, versículos 1 al 11. Ahora, si Pentecostés fuera el modelo para la iglesia, entonces nosotros estaríamos adorando en templos judíos.
Por favor, lea el segundo sermón de Pedro predicando en el templo y observe que también estaba dirigido a judíos. Hechos 3:12. Incluso con la promesa de que Cristo retornaría si la nación de Israel se arrepentía y creía. Hechos 3:19 al 20. Avanzando a Hechos 5, Jerusalén todavía era el centro de la bendición y Pedro estaba todavía apelando a Israel para que se arrepintiera y recibiera a Cristo como su Salvador para perdón de pecados. En Hechos 7, Esteban se dirige a los judíos en su revisión de la historia judía. Les muestra cómo ellos no habían obedecido la palabra de Dios, sino que habían resistido al Espíritu Santo y asesinado a Jesucristo el justo. Y a causa de esta prédica ellos mataron a Esteban. Y este fue el último de los 3 asesinatos del Nuevo Testamento. Asesinato de hombres que habían desafiado a los judíos, enfrentándolos con su rechazo de Cristo y de su reino. El primero fue Juan el Bautista, el segundo fue Cristo mismo y el tercero fue Esteban. Con la muerte de Esteban, ellos resistieron al Espíritu Santo, quien había descendido en Pentecostés de Hechos 2. Y de esta manera ellos recibieron su última oportunidad para que la era de la iglesia siguiera su curso y Cristo en el futuro regresara de nuevo a la tierra. La muerte de Esteban entonces marcó el fin del ofrecimiento del reino de parte de Dios a Israel. Les aclaro, continuaré con este estudio en nuestro próximo programa. Pero antes de concluir, quiero hacerle una pregunta. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Es usted miembro de la verdadera Iglesia de Cristo? ¿Ha abierto su corazón para recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor? Si no lo ha hecho, entonces hágalo ahora mismo, mi amigo. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No importa a qué iglesia en la tierra pertenezca usted. Si usted nunca ha sido salvo, si usted nunca ha confiado en Cristo para la salvación de su alma, está perdido y sin esperanza. Su iglesia no puede salvarlo. No hay redención en ninguna denominación ni en ninguna sociedad religiosa. Usted debe tener una experiencia personal de fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, confíe en el Salvador ahora mismo y Él le salvará de inmediato. Y si este es su día de salvación, por favor escríbame y hágamelo saber. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss.